¿Te sientes así? ¿Sientes que has dado mucho esfuerzo en tu trabajo actual y que además te has estado esforzando por desarrollarte, por tener mejores habilidades, más conocimientos, más experiencia? ¿Te sientes satisfecho con tu trabajo y además tus clientes te lo reconocen, pero por alguna razón no te promueven, por alguna razón la compañía no te da la oportunidad? Hola líder, bienvenido a mi canal Líder Exitoso. El día de hoy vamos a hablar de uno de esos temas que son difíciles, de esos temas que hablamos mucho en mis sesiones de coaching y que generan mucha frustración en los líderes, y es ¿por qué no estoy creciendo en la empresa en la que trabajo? Puede ser que el día de hoy tú quisieras una posición gerencial, puede ser que quieras una posición directiva y por alguna razón no te la han dado. Hoy te voy a hablar acerca de una posible razón por la que eso no ha sucedido, y es uno de esos temas que pocas veces se habla. ¿Te interesa? Quédate, vamos a comenzar. A las personas nos gusta crecer, nos gusta desarrollarnos, nos gusta ver que reconocen nuestro esfuerzo, que reconocen lo que hemos logrado, que reconocen que hemos dado todo para la empresa en la que trabajamos. Y muchas veces estos reconocimientos los vemos asociados a temas tangibles, como puede ser un bono, puede ser un incremento de sueldo, puede ser que nos den ciertos beneficios o una promoción, una aspirada promoción. Y todos en diferente medida tenemos visualizada nuestra carrera profesional. Sabemos que en determinado momento queremos llegar a ser a lo mejor de analistas a especialistas, y de especialistas a coordinadores, y de coordinadores a subgerentes, y de subgerentes a gerentes, y de gerentes a subdirectores, y luego a directores, etcétera. O sea, como que de alguna manera vemos esa escalerita de desarrollo y tenemos visualizado incluso a lo mejor cierto tiempo en el que nos gustaría alcanzar esta meta. Sin embargo, la mayoría de las veces esto no está alineado con las expectativas de la compañía o de nuestro propio jefe, quien tal vez ve otras aptitudes en nosotros o que realmente no tiene a lo mejor ciertos planes para desarrollarnos. Y esto es muy frustrante porque muchas personas realmente se esfuerzan por mejorar, se esfuerzan por adquirir ciertos conocimientos, por desarrollar ciertas habilidades. ¿Te sientes así? ¿Sientes que has dado mucho esfuerzo en tu trabajo actual y que además te has estado esforzando por desarrollarte, por tener mejores habilidades, más conocimientos, más experiencia? ¿Te sientes satisfecho con tu trabajo y además tus clientes te lo reconocen, pero por alguna razón no te promueven, por alguna razón la compañía no te da la oportunidad? Incluso cuando esas posiciones se abren, no eres considerada o considerado para ocuparlas. Llega a pasar que te sientes mal contigo mismo porque dices, oye, he hecho estos proyectos, he logrado estas ventas, a lo mejor he logrado este nivel de satisfacción con los clientes, o he podido retener a un cliente muy importante, tengo un equipo de trabajo que está creciendo, que se está desarrollando, me preocupo por mis pares, etcétera. A lo mejor puedes tener una carrera impecable profesionalmente hablando, y dices, pero es que nadie me lo reconoce, nadie voltea a verme, y por más que levanto la mano y levanto la mano y levanto la mano, pues me dicen que no, me dicen que no, me dicen que no, y yo me siento rechazado o me siento rechazada. Y eso merma mucho a veces nuestra propia autoconfianza, nuestra propia autoestima, porque pensamos que los que estamos mal somos nosotros. E inclusive llega a haber líderes, ¿no? Bueno, que no les llamaría yo líderes, pero bueno, personas que tienen cierto poder dentro de la compañía, que nos hacen sentir mal con nosotros mismos y que nos hacen ver que tal vez somos nosotros los que tenemos el problema, ¿no? Y entonces eso merma mucho esta autoconfianza. Estoy hablando de situaciones que van más allá de nuestro control, que realmente no tiene que ver ni siquiera con nuestra formación, que no tiene que ver con nuestra experiencia. Es algo adicional que bloquea muchas veces nuestro crecimiento y no nos damos cuenta. Y te voy a dar hoy una clave que puede ayudarte para que tú puedas descubrir si realmente hay oportunidades o no de crecimiento reales en la empresa en la que estás trabajando. Si eso te está pasando y te ha pasado consistentemente durante algún periodo de tiempo, tal vez la clave es en que no has visto realmente cómo es el estilo de liderazgo de tu compañía. En serio, fíjate bien en quiénes son los líderes de la compañía, fíjate en sus atributos, fíjate en cómo se comportan, fíjate en cuáles son sus valores, cuáles son las competencias que ellos más admiran en los demás. Y presta atención específicamente, presta mucha atención a las personas que ya no forman parte de ese comité de dirección. Fíjate si esa persona compartía o no compartía ciertas características con el general del comité de dirección.
¿Y por qué tienes que observar estas cualidades? Bueno, porque son justamente estos atributos que esa dirección general o ese comité ejecutivo va a considerar en las personas. Son esos atributos los que van a reconocer. Y eso se da por una condición humana que es la homofilia, que literalmente es amar a los iguales. Las personas vamos a buscar personas que sean afines a nosotros y vamos a tratar de reconocernos, de vernos en ese espejo en las otras personas. Y cuando nos sea conocido, cuando sea algo con lo que nos sintamos cómodo, va a ser mucho más fácil que promovamos su crecimiento. Esto no quiere decir que sea la mejor práctica para el desarrollo de las personas. De hecho, es la peor práctica que puede haber para crecer a las personas, el fijarnos si son iguales o no son iguales a nosotros. Yo algo que les recomiendo mucho a mis coaches es que cuando están en un proceso de reclutamiento, de selección para buscar una posición en su equipo, no busquen las similitudes, sino que encuentren diferencias que puedan hacer crecer y hacer mejor el área, no nada más personas que sean igualitos a ellos. Seguro te ha pasado que ves que hay un jefe y que tiene a todos sus subordinados, principalmente a los que son sus favoritos, que son muy parecidos. Incluso hay personas que hasta llegan vestidos igual a la oficina. En serio, eso pasa, pero es por este efecto de la homofilia, porque buscamos a las personas que son más similares a esto. Entonces, no estoy promoviendo que así se deban hacer las cosas, al contrario, yo estoy en contra de que esto suceda, pero es importante que tú lo sepas y que tú sepas que seguramente en tu empresa eso es lo que está pasando, que los directivos o los managers o los líderes de la compañía buscan personas que sean muy parecidas a ellos. Y aquí la clave es, ¿tú las compartes? ¿Tienes esas características? ¿Estás de acuerdo con esos valores? ¿Estás de acuerdo con esas características, con eso que se reconoce? Es importante que tú puedas reconocer auténticamente si lo tienes o no lo tienes. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta de realmente si tienes posibilidades de crecer dentro de esa compañía o no. O a lo mejor sí las tienes, pero va a ser mucho más complicado que estas personas puedan voltear a verte y puedan reconocerte tu esfuerzo y tu trabajo. Y aquí también un tema complicado es saber si realmente tú quisieras crecer en ese tipo de compañías. A veces llegan a mis sesiones de coaching personas que están muy molestas porque el estilo de liderazgo de la compañía en la que trabajan no les gusta y que no los reconocen, etcétera, pero quieren crecer dentro de esa misma compañía, ¿no? O sea, se sienten de alguna manera frustrados porque no están creciendo dentro de esa compañía. Y entonces yo les hago esta pregunta de, ¿realmente tú quieres crecer en esa compañía? ¿Tú quieres formar parte de ese estilo de liderazgo, de ese tipo de personas con las que tú no estás de acuerdo? Y entonces ahí es como un shock de, híjole, no sé, ¿no? O sea, como que sí quiero crecer, entonces tenemos por un lado como ese caminito de quiero crecer, pero por el otro lado no te gusta el mismo estilo de management. Entonces, tal vez la respuesta no la vas a encontrar ahí, tal vez ahí no es el lugar en el que tú vas a poder encontrar ese camino de crecimiento que quieres formarte, que estás buscando. Son decisiones difíciles, yo lo sé, y en la situación en la que estamos es complicado, pero tenemos que ser auténticos y revisar si realmente eso es lo que estamos buscando, si realmente eso es lo que queremos para nuestro futuro como líderes. Puede ser que estés en una gran compañía donde te encantaría crecer, donde te encanta el estilo de liderazgo y a lo mejor te hace falta desarrollar ciertos atributos o ciertas cualidades, ciertas ideas, ciertos pensamientos. Bueno, entonces también te ayuda este ejercicio, porque entonces vas a ver hacia dónde más o menos tienes que empezar a dirigirte. Y algo que aquí funciona mucho, funciona muy bien, es empezar a buscar mentores, acercarte a esas personas que más admiras de ese comité de dirección y decir, ayúdame, oye, mira, admiro de ti esta cualidad, a mí me gustaría aprenderla de ti, me das la oportunidad de recibir mentoring de tu parte. A la gente, cuando tú le pides mentoring, la gente se siente reconocida y es mucho más fácil que te digan que sí. Puede ser que te digan que no, que te digan, oye, tengo una agenda muy grande, no puedo dedicarte tanto tiempo, y está bien, agradécelo y di, bueno, gracias, en caso de que tengas un espacio, me encantaría poder recibir de tu parte ciertas sesiones de mentoring, por ejemplo, ¿no? Pero no te quedes solo con esa, busca a otras personas y consigue un mentor que te pueda ayudar en este proceso de crecimiento. Pero si definitivamente el estilo de liderazgo no te gusta, la forma en cómo actúan esas personas no te gusta, no te quisieras convertir en un líder como ellos, pues entonces creo que tienes que hacer un análisis más profundo acerca de qué decisión tienes que tomar. Difícil, ¿verdad? Lo sé que puede ser muy difícil, puede llegar a ser muy frustrante. Sin embargo, lo importante es que puedas ser consciente de lo que está sucediendo, diseñes un plan de acción y actúes. Eso va a ser la diferencia, que tomes acción.
de la situación en la que estás pasando. Bueno, y espero que este video te pueda ayudar justamente a poder dar ese paso adelante, puedas descubrir nuevas opciones, nuevas oportunidades, o que puedas encontrarlas en la empresa en la que estás o en otra, no lo sé. Y si quisieras dar un paso más allá y quisieras que empezáramos a trabajar más personalmente con tu situación, pues contáctame, están todas mis redes sociales, o puedes agendar directamente una sesión conmigo a través de mi página web. Y conversemos, tal vez podamos encontrar cuál es el mejor camino para seguir desarrollando tu liderazgo. Recuerda compartir esta información con aquellas personas que les pueda ser de utilidad. Dale like, suscríbete a mi canal y recuerda, el éxito comienza aquí. Nos vemos en el próximo video. Bye.